Informativo Cafeína y Ecuador Inmediato Radio presentan Efecto Cafeína. Este es el foro político-cultural que trae el pensamiento crítico en Ecuador, con debates, análisis, discusiones y expresiones con el más amplio criterio. Vea usted lo que produce el efecto cafeína. Bienvenidos. Buenas tardes, amigos y amigas, por fin viernes y en Cafeína en Ecuador Inmediato para compartir junto con Andrés Mideros, Eric Mozo, Hernán Reyes y quien les habla, Ramón Torres, una tarde en la que vamos a reflexionar con aroma y con efecto de café sobre la significación del triunfo de Lenín Moreno, cuáles son los retos, cuáles son las perspectivas de Alianza País, del Estado, de la sociedad, de la economía, de los jóvenes, de la comunicación. Así es que bienvenidos y bienvenidas esta tarde. Vamos a tener un primer segmento de café de aroma para degustar con el efecto que produce la cafeína en nuestros sentidos. Buenas tardes y un abrazo de cafeína a mano. La semana. Sí, que estamos transmitiendo en Facebook Live. Nos visiten nuestra página Para analizar lo que ha pasado en estos días, nos lo tomamos con altura. Sí, venga, tomemos un café de altura. Bueno, amigos, un saludo, les habla Hernán Reyes. Estamos transmitiendo online, ustedes nos pueden encontrar en nuestro portal también, cafeína.tv, cafeína.tv con K, por si queda alguna duda. Y aquí justamente con Ramón estamos empezando ya a plantear los temas que van a ser el objeto de la conversación de esta tarde. Y vamos a empezar quizá por lo que significó la semana anterior, Ramón. Ya la semana anterior quedó todo finiquitado en lo que tiene que ver con este turbulento, denso, largo proceso electoral. Ya tenemos presidente electo en la persona de Lenín Moreno y las calles están ya vaciadas. Creo que las sensibilidades también de alguna manera algo más calmadas y tenemos que mirar al futuro. Y creo que ese será el tema para arrancar, quizá contigo, luego pasaremos con Eric y con Andrés para hacer una primera ronda de conversación sobre qué consideras van a ser los días que se avecinan, estos, no solamente los primeros 100 días de gobierno, sino estos días de transición, ¿no? Una de las primeras características que debemos señalar tiene que ver con la legalidad en la que se da el triunfo de Lenín Moreno. Es una legalidad que alude al sistema democrático, a la institucionalidad democrática, al Estado de Derecho y a la continuidad de mecanismos legales que han sido modificados esencialmente en estos 10 años. Es decir, la legalidad de Lenín Moreno, expresada no solo por la proclamación del resultado del Consejo Nacional Electoral, no solamente por la presencia de observadores internacionales, sino por el reconocimiento que el mundo ha hecho sobre esa legalidad, marca sin lugar a dudas una dimensión sobre esa naturaleza de fundamental importancia. La segunda, y en correspondencia, tiene que ver con la legitimidad. El proceso de la Revolución Ciudadana es un proceso que se ha legitimado y relegitimado durante varios periodos de ganar elecciones, pero la legitimidad democrática, la gobernabilidad democrática, no ha sido obtenida solamente por el hecho electoral. En el Ecuador la legitimidad se ha ganado fundamentalmente por haber ampliado la calidad y la cantidad del Estado, haber generado factores de inclusión política, factores de representación, factores de participación, y la legitimidad fundamentalmente tiene que ver en relación con la constitución, con la existencia, con la consolidación de un nuevo sujeto político, el pueblo ecuatoriano. Y lo que más legitimidad le dota a este proyecto es precisamente la legitimidad democrático y popular que ha caracterizado a la Revolución Ciudadana como una revolución ciudadana
que optando por los más pobres gobierna para todos. Esa característica adquiere el carácter de una legitimidad contemporánea absolutamente distinta a la que se podría discutir en la teoría jurídica o en la teoría sociológica o en la teoría política sobre la diferencia y la correspondencia entre legalidad y legitimidad. La legitimidad ha sido económica, política, social, democrática, en la consolidación de una nueva democracia en el Ecuador que surge a partir del retorno de la democracia. En ese retorno a la democracia, hoy podemos afirmar que el Ecuador tiene factores de una democracia contemporánea. Y es una democracia en revolución. Y es una revolución en democracia. Porque el otro factor de legalidad y de legitimidad tiene que ver con que todos estos procesos de transformación han sido desarrollados en paz, en democracia. Y estas características han dotado al proyecto político de la Revolución Ciudadana de los factores de estabilidad económica, política y social, que son el bien, que son el patrimonio que hay que conservar, que hay que incrementar, que hay que cuidar en una corresponsabilidad Estado-sociedad, sociedad-partidos, partidos, movimientos sociales, es decir, en una responsabilidad diferenciada pero compartida de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. En ese sentido, entonces, es bueno que ciertas fuerzas de oposición hoy reconozcan el triunfo de Lenín Moreno y tengan apertura para establecer canales de diálogo democrático en pos de una gobernabilidad democrática, que es lo que va a dar beneficio al Ecuador en su conjunto. Hoy el patrimonio común de los ecuatorianos es que en la calma democrática podamos encontrar los factores que van a seguir contribuyendo a consolidar el proyecto de la Revolución Ciudadana. Gracias, de acuerdo, Ramón. Para poner un poco de condumio a esta conversación, vamos con Eric. De todas formas, así como Ramón menciona con mucho énfasis, muy enfáticamente, que a su juicio vivimos no solamente la culminación de un proceso dotado de legalidad y de legitimidad, sino que al mismo tiempo la paz social que ha gozado el Ecuador estos últimos 10 años y la estabilidad económica efectivamente le dan un matiz completamente, diríamos, sólido y robusto al gobierno que empieza. Sin embargo, esa no parecería ser la sensibilidad que a veces uno mira, sobre todo en la opinión publicada. Estos últimos días yo he revisado con algún detenimiento, sobre todo la prensa, la parte editorial, las páginas editoriales de periódicos privados, de los quizá de mayor alcance y tiraje acá en el Ecuador. Y hay una serie todavía, ya en estos días cercanos, hay una serie de titulares que reflejan muy bien esas sensibilidades. Federico Chiriboga, Diario El Comercio, 50 versus 50. Marcelo Ortiz Villasís, Diario El Comercio, 21 de abril, un país electoralmente dividido. Eduardo Peña Triviño, El Universo, 21 de abril, estamos divididos. Y si uno mira con más atención varios de los argumentos, de las ideas expuestas en estos editoriales, lo que dicen fundamentalmente acá contradeciría lo que acaba de mencionar Ramón. Hablan de un país profundamente dividido, una nación dividida en dos. Se habla de crisis económica, se habla de la dificultad para poder enfrentar esa crisis, se habla de la asunción de un cargo, pero una asunción que resulta deslegitimada por el proceso electoral. Se habla de la parcialización del Consejo Nacional Electoral, es decir, de fisuras en la legalidad del Estado. Se habla de que la mitad del país votó contra el populismo. Se sigue hablando ya luego de haberse reconocido formalmente quién ganó. Y desde ese punto de vista creo que vale continuar con esta conversación, Eric, en el sentido de cómo poder conciliar estas dos ideas tan antagónicas entre sí que todavía persisten en el Ecuador. Empecemos. Vivimos una sociedad dividida en dos. Bueno, primero un gusto poder compartir este panel con ustedes. Yo creo que, como varios analistas lo suelen anunciar, no se puede hacer una lectura plenamente objetiva de las condiciones subjetivas que motivan el voto. Es decir, no podemos decir que estamos en un país partido cuando muy probablemente el 48% que votó por Guillermo Lasso no necesariamente es un porcentaje, no todo el porcentaje aquel corresponde a gente que estaba muy convencido del proyecto de Guillermo Lasso o que estaba muy total y absolutamente en contra del proyecto de Lenín Moreno.
Sí han habido, digamos, cambios en la configuración del voto, por lo menos entre 2013 y 2017. Si comparamos las primeras vueltas de ambos años, si vemos, por ejemplo, que hay cerca de la ventaja que tenía Correa en el 2013 sobre el segundo, Guillermo Lazo, era cerca de 2 millones de votos. Si me acuerdo bien, 2.700.000 votos. Y la ventaja que saca Moreno esta vez en la primera vuelta es de 1 millón de votos. Sí hay una reconfiguración del voto, sí hay hay incluso nuevos actores, digamos, políticos que se posicionan en el 2017 que buscaron hacerlo. Y en toda esa amalgama de razones, digamos, y de subjetividades que motivan el voto de las personas, no necesariamente tendríamos un partido, digamos, o un país dividido. Creo sí que el gobierno de Lenín Moreno tiene varios desafíos pendientes, entre ellos la manera en la que se administra la política. En ese sentido, como decía Ramón, el diálogo como herramienta de construcción es inminentemente necesario. Señas de eso ya hemos visto, sectores por ejemplo como el indígena, que en un momento se alejaron del gobierno por una u otra razón, son justamente en los que se está profundizando el diálogo, digamos, en un inicio. No digo con esto que esa sea la única acción que se necesite para legitimar esto. También en el tema de la legitimidad, yo creo que hay legitimidad en la medida en la que primero se ganan unas elecciones en las que la oposición nunca logró demostrar que hubo el tal fraude. Digamos, hasta Jaime Nebot, que todos sabemos que esa oposición reconoce esto, es decir, no hubo formas de demostrar el fraude. Y más allá de esta suerte de legitimidad que se gana con la mayoría de los votos, sí hay algunos desafíos pendientes, digamos. Sí se puede probar, de acuerdo a los organismos internacionales que verificaron las elecciones, que estas son válidas y probas. Sin embargo, sí se tiene que fortalecer, digamos, la imagen de independencia de las instituciones del Estado. Si recordamos la configuración previa a la Constitución actual, antes era el Congreso el que ponía las autoridades de control, digamos, los contralores, etc. Y eso fue un gran, digamos, fallo. Es justamente por eso que se lo cambia. Hablamos de la independencia de poderes del Estado, que en el Ecuador no hay, etc. Bueno, tampoco es que, digamos, en los tiempos de Ferrer Escudero hayamos vivido el apogeo de la independencia de los poderes del Estado. En el Ecuador siempre hemos cogido un poco de eso y creo que también implica de una u otra manera que esto llama a la ciudadanía a ser el principal veedor de este tipo de procesos. Sí creo que hay cosas que profundizar, que mejorar, digamos, esta nueva forma de hacer política de Lenín Moreno quizás cae como anillo al dedo al momento político en el que nos encontramos. Sin embargo, sí hay que tener las cosas claras. Esos temas, digamos, que ya están pasando, no que Lenín Moreno los va a tener que trabajar, sino que ya están ocurriendo en los últimos meses, no son noticias por parte de los medios privados. Evidentemente ahí hay un sesgo, no hay que perderse de acuerdo a los sectores en los que se puede entrar a conciliar y construir política, digamos, algunos de los sectores indígenas, etcétera, que es inminentemente necesario hacerlo, como dije, pero también hay que reconocer hasta dónde llega la línea del diálogo. Creo que en la democracia hay que entender también las formas en las que funcionamos los actores, digamos, las personas, y hay intereses en los que se puede, digamos, articular, y hay intereses en los que no se puede salvar. No se pudo salvar esos 10 años, creo que pensar que en estos 4 años se podría ahí volver a articular o intentar articular sería más que nada un error. Bueno, vamos a seguir profundizando el diálogo y más adelante el diálogo también sobre los alcances, las potencialidades que tiene esta figura de la mano extendida que ha planteado Lenín Moreno respecto a una serie de actores sociales y también políticos, ¿por qué no? Porque la política también es negociación y procesamiento de conflictos vía negociación en el gobierno que va a tomar la posta, digamos, el próximo 24 de mayo. Pasemos inmediatamente con Andrés Videros. Yo quería volver antes de ir ya tratando de manera más particularizada cada uno de los otros temas que ya han sido acá esbozados de manera inicial. Querría preguntarte, Andrés, para poder conducir y seguir con esta conversación. Restan poco más de 20 días, o menos de un mes, como se lo quiera ver, para que deje el cargo Rafael Correa. Y si bien es cierto ahora, los medios de comunicación, los ojos del país, los ojos de la gente, están puestos obviamente en el presidente que va a tomar la batuta del gobierno, no es menos cierto que resulta absolutamente imposible dejar de mirar a quien está dejando el poder, a Rafael Correa. ¿No será, te pregunto Andrés, que esa idea plasmada en el imaginario de los ecuatorianos de un país dividido, de un país partido en dos, que evidentemente tiene sus bemoles y tiene sus intenciones retóricas detrás? Más bien, antes que plantear quiénes apoyan o no a Lenin, quienes están con Lenín Moreno y quienes no están con Lenín Moreno, no estuvieron en las elecciones,
plantea una división de quienes están con Rafael Correa y quienes no han estado o se fueron alejando, digamos, del proceso de la Revolución Ciudadana, sobre todo encarnado en la figura de Rafael Correa. Buenas tardes a todos y todas quienes nos escuchan. Efectivamente, la última semana ya nos deja un escenario de mayor estabilidad. Ya la calle se ha enfriado, ya los diferentes actores ciudadanos han entendido que detrás de la propuesta de Guillermo Lasso y la llamada a las calles que hacían Andrés Páez relacionados con un tema de fraude no tuvo sustento. No hubieron pruebas que se pudieran hacer. Hablaban de tener un sistema de control electoral y que tenían todas las actas, las 41,000 y pico de actas. Sin embargo, presentaron alrededor de 3,000 actas, se abrieron, se contaron, y al final del día algo que nos pasa mucho en la universidad, cuando alguien hace mal el deber y pide recalificación, le bajan la nota. Fue lo que nos pasó. Yo estudiante del Andrés, así que sé de... Pero esa es tu práctica académica. Es mucho lo que pasó, digamos, en este caso. O sea, justamente. O sea, hay que hacer bien el deber o no hay que pedir recalificación. No hay que mentir. Y no hay que robar. Lo que está detrás es que no hay que mentir, que más rápido cae el mentiroso que el ladrón. No hay que mentir detrás de esto. Y lo que Guillermo Lasso hizo, y lo que hay que exigirle a Guillermo Lasso, toda la ciudadanía, quienes lo apoyaron primero, pero también quienes no lo apoyábamos, es exigirle cuentas. ¿Por qué estos llamados al fraude? ¿Por qué estos llamados a la movilización? ¿Por qué estos llamados que en algunos casos iban también a actos de violencia? No en todos. Porque digamos que en la calle también estaba ciudadanía con una posición legítima en base a la información que le estaban dando, en base al imaginario que le construiste. Sí, a la información que le daban, digamos, tanto desde el partido político y la alianza Suma Creo, desinformación, evidentemente, ya que no se ha podido probar, como de los medios de comunicación. Entonces, esa parte de la ciudadanía y todos merecemos explicaciones. Aquí no creo que sea un tema de dejar ya en el vacío y en el olvido porque se ha enfriado la calle, sino que hay que exigirle a Guillermo Lasso y Andrés Páez que expliquen al país por qué de esta situación, por qué no fueron al conteo y dónde están ahorita. O sea, son preguntas que creo que no hay que dejar de lado. Ahora, el escenario que se nos viene plantea varios retos. Antes de eso, Andrés, quizá para no dejarle cabos sueltos en la pregunta, ¿cómo va o cómo crees que sigue pesando este sentimiento tan pasional, capaz se podría decir, con respecto a Rafael Correa en el actual momento, y cómo a tu criterio se va a ir diluyendo esto ya conforme el próximo gobierno vaya ya ubicándose en sus funciones, o va a seguir pesando? Yo creo que va a ir tomando su lugar histórico, ¿ya? Es que ahí hay varias ideas que se van conjugando, ¿no es cierto? Cuando nos hablan de un país dividido, no podemos desconocer que ha habido una división en el país desde la independencia y mucho antes. O sea, las divisiones en su momento de clases, de trabajadores, de conservadores y liberales, del populismo, etc. Han habido divisiones, digamos, poniéndole con el matiz que requieren en un momento. Siempre ha habido eso. La figura de Rafael Correa ha sido trascendental en la historia del país. Yo creo que va a tomarnos algún tiempo enfriar y calmar las aguas para hacerle justicia desde el análisis histórico de lo que representa Rafael Correa para la historia del país. Y dentro de eso, la generación de pasiones también. Creo que todavía estamos en un momento muy pasional para poder hacer ese análisis objetivo histórico y para poder ubicar a Rafael Correa y a estos 10 años de Revolución Ciudadana en el espacio histórico que merece. Personalmente, en mi visión en este momento, digamos, desde grandes transformaciones en lo político, en lo social, en lo económico, de recuperación del mismo Estado, pero eso, como digo, creo que hay que dejarle ya el análisis histórico con la cabeza fría y que se haga esa evaluación. En el corto plazo, sin duda, creo que vamos a extrañar la figura de Rafael Correa. Tanto quienes lo apoyan como quienes son críticos de él, ha elevado muchísimo la discusión política. O sea, realmente se ha podido generar una suerte de debate de mayor alcance, mayor profundidad sobre los problemas trascendentales del país. Asimismo, ha tenido la capacidad de liderar la agenda nacional, tanto de sus seguidores como de sus opositores. Entonces ha sido una figura trascendental en los últimos años. El peso que la figura de Rafael Correa, yo creo que va a seguir ahí presente.
habrá que ver en ese proceso también cómo esto se va ubicando el lugar histórico y se va a dar paso justamente a los procesos que vienen a futuro, donde retos hay múltiples, creo que sí hay un reto político inicial de darle cabida, digamos, a ese diálogo ciudadano. Creo que el país, así como hace 10 años el país requería, digamos, de un proceso mucho más fuerte y confrontativo, hace 10 años necesitábamos confrontar, eso sin duda, y Rafael Correa entendió el momento histórico en el que estaba hace 10 años, porque había que recuperar el Estado, porque había que enfrentar mafias, había que enfrentar poderes fácticos. Ahora es un momento en que las capacidades generadas, sobre eso profundizaré en la segunda ronda, las capacidades generadas que nos dejan los últimos 10 años, pero también todavía muchas debilidades estructurales en lo económico y en lo cultural, profundizaremos sobre eso. Ahora necesitamos un proceso en que nos permita construir un proyecto de unidad, un proyecto de nación, un poder reconocernos, y creo que dentro de eso la figura de Lenín Moreno es fundamental, porque justamente ese llamado diálogo, ahora lo que hay que dar es contenido, y contenido con dos alertas, de lado y lado. Una alerta que no quede en meros actos simbólicos de conversación y que luego no pase nada, pero tampoco que sean espacios en los que terminemos sintiendo presiones desde sectores empresariales para implementar una agenda neoliberal que ya ha sido rechazada en las urnas. Y Ramón lo dijo con mucha claridad, tanto en lo legal como en lo legítimo. En la democracia ganan las mayorías y es el mejor sistema que tenemos hasta el momento. Entonces, siendo profundamente demócratas, hay que entender que la agenda neoliberal en lo político, en lo social, en lo económico, ha sido derrotada. De acuerdo, gracias Andrés. Y para seguir con el libro de conversación antes del primer corte, damos la bienvenida también a David Contreras, otro de nuestros colaboradores de Cafeína, a quien le imbuimos inmediatamente en la conversación que tenemos. Y a grosso modo, a David, estábamos planteando, y había planteado Andrés en la última intervención, que hablando de la figura de Rafael Correa, de cuánto ha pesado estos 10 años, de cuánto puede seguir pesando, inclusive en el imaginario de los ecuatorianos, como la gran figura que ha modernizado y ha cambiado y ha transformado muchas de las estructuras de la sociedad ecuatoriana en esta última década. Mencionaba Andrés que en su opinión Rafael Correa había logrado elevar sustantivamente los niveles de la discusión política en el Ecuador. Sin embargo, yo antes de eso había mencionado y es Vox Populi también, el nivel tan paupérrimo, el nivel tan empobrecido que tuvo la campaña electoral desde la primera vuelta, un nivel que reprimió, un nivel que disminuyó de manera muy notoria las capacidades de poder discutir sobre lo importante, y más bien se detuvo en lo accesorio, se detuvo en lo secundario, y a veces apeló a lo que son los más bajos instintos de los votantes en relación con las figuras de los candidatos. ¿Cómo miras tú, que trabajas tan bien el tema de la comunicación y de la política, esta aparente dicotomía que hay entre quizá elevar el nivel de discusión política, de conciencia política de muchos ecuatorianos, y vernos sometido a una campaña electoral planteada en esos términos y donde todavía hay resonancias de quienes de manera medio solapada se niegan todavía, por ejemplo, a aceptar resultados electorales? Hay dos esquemas, digamos, en estrategia política cuando se trabaja en elecciones. Uno es lo que se llama el marketing electoral, ¿no? Que consiste simplemente en ganar las elecciones mediante el posicionamiento del candidato y la aceptación del programa de gobierno. Y a eso se jugó en estas elecciones, tanto en la primera como en la segunda vuelta y antes. El marketing político tiene la característica de que trabaja programa político y no piensa solamente en ganar las elecciones, sino que piensa en la gobernabilidad ya en el proceso electoral. Creo que esto no se ha trabajado en la campaña ecuatoriana. Es decir, no se dejó a Lenín Moreno desarrollar de mejor manera la propuesta del programa que tenía. Tuvo que responder a una guerra sucia a la que se le sometió. O sea, porque tenía que ganar las elecciones, tenía que derrotar al neoliberalismo. Pero bueno, hay que superar este proceso electoral. El primero, que estoy de acuerdo en que Lenín ganó y la mayoría de la población votó por ese programa. Y que no puede ceder la filosofía de fondo de un proyecto de profundización de la revolución ciudadana. Pero a la vez, al lado, debemos ver con atención que hubo una oposición fuerte, de un 48%, así no podemos dejar de pensar en aquello.
Y con la cabeza fría habrá que definir si esta oposición es una oposición militante de derecha o es una oposición que se desencantó en cierto modo del proceso de la revolución. Yo pienso más en lo segundo. Creo que la derecha se aplastó. No supo manejar el proceso electoral. Es débil, es segmentada. Pero si hay un núcleo grande de población, este 17% que perdió Alianza País en estas elecciones, más otro gran porcentaje de indecisos que están en el limbo más bien del desencanto y la esperanza. Con ellos hay que trabajar y saber escuchar sus demandas, sus reclamos y sus propuestas. Y estas deberían enriquecer el programa de gobierno sin desfigurarlo. Sin desfigurarlo. Pienso que el programa de gobierno debe dar paso a la profundización de la revolución ciudadana. Y estoy de acuerdo con lo último que escuché cuando llegué, de que el eje de esta profundización es un paso adelante en la democracia representativa, hacia elementos de una democracia participativa. Es necesario llenarle de ciudadanía al gobierno. Es necesario ir limitando algunas intervenciones que el Estado ha tenido que tener casi centralizado para dejar sentado que el Estado pues define políticas en el país. Yo lo veo como una conquista, como un logro, como un proceso de maduración, el trabajar mayor ciudadanía, es decir, el gobernar con la ciudadanía. Gracias. No sé si es que pasamos al primer corte de este programa. Estamos acá conversando, les recordamos a nuestros radioescuchas, con Adalí Contreras, con Ramón Torres, con Eric Mosso y con Andrés Mineros, y quienes habla Hernán Reyes, en esta primera charla alrededor de algunas tazas de café acá en Ecuador inmediato. Ya volvemos con Efecto Cafeína.